Este vídeo no es para el yonki que está en la calle perdido, sin dientes, durmiendo bajo un puente o en una estación de tren. Este vídeo es para ti, que trabajas, pagas facturas, vas vestido bien, tienes pareja, tienes hasta hijos, pero no puedes dejar la droga. El adicto funcional es el más peligroso de todos por ese motivo, porque precisamente de cara afuera hace una gran apariencia, ocultando ese problema tan grande que tiene, que es la drogadicción, para que nadie lo note, y si nadie lo nota, él se creerá que tiene cierto control o absoluto control sobre lo que hace. El adicto funcional no cumple los estereotipos. No hace como hacen todos los yonkis o a los que ellos llaman yonkis, con los que se comparan para no sentirse como tal, porque mientras yo tenga mi trabajo, mientras yo pague mis facturas, mientras yo responda a todas las obligaciones que tengo, ¿qué problema voy a tener yo? Encima sacan el pecho hacia afuera, se enorgullecen de sí mismos y se piensan que tienen un control absoluto. Incluso desafían a la mujer, desafían a la gente que les propone tan siquiera darse cuenta de que puede que tengan un problema. Y tienen un ego desmesurado, completamente inflado, que en muchas ocasiones, tras decirse que tienen un control absoluto sobre la sustancia, ¿sabes lo que van a hacer? Ir a comprar sustancia para consumir. Muchos de ellos, el talón de Aquiles que utilizan es el siguiente: se centran mucho en que nunca han faltado al trabajo. Yo tengo mi trabajo, yo tengo mi sueldo, yo tengo mi vida perfectamente estructurada. Se camuflan en su éxito, en su aparente éxito. Pero dime tú qué tiene de éxito el vivir camuflando un problema para creer que tienes éxito. El éxito en sí mismo es no tener que camuflar nada, para así poder sentirte libre y no tener que estar haciendo ciertos esfuerzos extra en el trabajo y en muchas áreas de tu vida para pensar y creerte tú mismo que no tienes ningún problema. Eso es lo que utiliza en muchas ocasiones como defensa principal. Ese ego inflado, desmesurado de yo no he faltado al trabajo, ¿qué me vas a decir tú a mí? Yo no soy ningún yonki de esos. En muchas ocasiones se pregunta, tras ver este tipo de vídeos y tras ver a la gente escuchar hablar así parecido como hablo yo, que si no tiene ningún problema y la droga no le crea ningún problema, que entonces ¿cuál es el problema? Pues te lo voy a decir bien claro. El problema es que estés aquí viendo un vídeo que trata sobre adicciones para cerciorarte y buscar una fisura en el vídeo y a lo mejor un 1% que no te encaja, pero el 99% restante sí, y utilizar esa fisura para creerte erróneamente y falsamente y confirmar dentro de ti que no eres adicto para así seguir consumiendo libremente, pensándote que no tienes ningún problema. ¿Y sabes, compañero, quién es la única persona que hace eso? Un adicto. Nadie más que un adicto hace eso. También, de cierta manera, hace cosas estúpidas, muy estúpidas, como por ejemplo, parar de consumir a lo mejor 15 días, 20 días, para demostrarse a sí mismo que no tiene ningún problema. ¿Y sabes qué es lo que ocurre? Que precisamente eso también solo lo hace un adicto. Porque ¿para qué paras? Para demostrarte y convencerte a ti mismo que lo controlas. Porque estás jugando a un juego de controlar algo que ya te controla previamente a ti. Nadie intenta controlar nada que ya le controla a él, o no eres consciente de ello. ¿Y sabes lo que ocurre con este tipo de personas, con este tipo de adicto? Que cuando han parado su semana o cuando han parado su mes de consumir esos 15 días, cuando ya ha llegado la fecha que se habían propuesto, se les vuelve a hinchar el pecho, se llenan de felicidad y ¿sabes lo que hacen? Como ya me he demostrado a mí mismo que no tengo ningún problema y que yo no soy ningún drogadicto de esos, ahora lo que voy a hacer es pegármela al doble de gorda e inflarme a consumir. ¿Para qué? Para celebrar que yo no tengo ningún problema y ahora que ya me lo he demostrado puedo consumir libremente. ¿Sabes lo que estás haciendo, querido compañero? Lo único que estás haciendo cuando estás haciendo esos parones para creer que controlas tu consumo, estás reforzando por 10 cada vez que paras el consumo en ti. Y esto no significa que tengas que consumir todos los días, que es mejor que parar y de vez en cuando hacer un pause, ni mucho menos, ¿ok? Pero te da lo mismo, el adicto no es adicto por consumir todos los días o por consumir cada 2 semanas. El adicto es adicto por jugar a que controla la adicción y en ocasiones, cuando se cree que va a ser la última vez y jurarlo y proponerse que va a parar cuando quiera, siempre encontrar un motivo para volver a hacerlo. Así que deja de compararte con el que consume todos los días, con el que consume 4 si tú consumes 1, o el que consume 10 si tú consumes 2, porque eres igual de adicto que cualquier otro, incluso más. ¿Sabes por qué? Porque no es adicto el que más, no es más adicto el que más consume.
es más adicto, el que más autoengaño tiene y el que más lejos de ver su penosa realidad está. Y ese era yo, y ese seguramente, si estés viendo este vídeo, y a lo mejor te está molestando lo que te digo, eres tú, pero si te molesta me alegro, y si no, también me alegro. Que sepas, para las personas que estáis dejando de consumir o que estáis pensando en ello, he diseñado un reto, he creado un reto de 21 días para que puedas dar los primeros pasos efectivos, realmente válidos, para dejar de consumir, ¿de acuerdo? Te lo puedo enviar de manera gratuita, solamente tienes que cumplir 3 requisitos, que es suscribirte al canal, dejar un like y poner un comentario que contenga la frase "quiero el reto", ¿de acuerdo? Yo me encargaré de enviártelo, te contestaré y te marcaré los pasos necesarios para que lo recibas. Si haces eso bien, posiblemente vas a marcar un antes y un después en tu vida, pero solo si tú necesitas dejar la droga, o a lo mejor eres de esos que se creen que la controlas y que eres un adicto funcional y que eres de los que se pregunta, como el que he dicho antes, de si yo, no droga, no me crea problemas, entonces ¿cuál es el problema? Y te vuelvo a repetir, el problema es precisamente que no tienes ni idea de que tienes un problema, ¿ok? Esa es la principal parte y el por qué el adicto funcional es el más peligroso de todos. En ocasiones, ¿sabéis lo que hace también el adicto funcional? Por si tienes pareja, evalúate, ¿vale? Te voy a enseñar una forma de que te des cuenta de cómo la droga está modificando constantemente tu manera de ser, tu manera de razonar y tu estado emocional, ¿ok? Lo que tienes en muchas ocasiones es una agresividad pasiva con tu pareja. ¿Esto qué significa? Te lo voy a decir de manera fácil para que tú entiendas lo que es, ¿vale? No es ni más ni menos que una manera de tu rabia, la ira y tu malestar que tienes por dentro contigo mismo, por saber la vida que estás llevando y porque en el fondo tu conciencia no te deja estar tranquilo contigo mismo, porque la voz de la conciencia no la calla nadie, jamás la callará nadie, ¿ok? Es una manera, y cuando también tienes ganas de consumir ocultas indirectas, que esto es algo que se trabaja mucho en mi programa, no te das cuenta que tienes que consumir y ya esa rabia, esa ira, ese estado, empiezas, en vez de mostrar cómo te sientes y decírselo a tu pareja, empiezas a guardar silencios, ¿de acuerdo? A poner caras, a contestar de forma evasiva, a no expresarte directamente, a comportamientos dañinos, ¿ok? Como metáforas, como tiradas de factura, como pases, ¿de acuerdo? Y esa es la agresividad pasiva que un adicto funcional tiene con su pareja. ¿Qué consigues con esto? En muchas ocasiones, creer que tu pareja tiene la culpa de todo lo que a ti te pasa. Creer, incluso hacerla creer a tu pareja que qué es lo que te está pasando y si será por ella, cuando en el fondo lo único que tienes es un desequilibrio emocional mucho más grande del que crees que tienes. Tú te crees que eres así, que simplemente tienes mal día, que a lo mejor es que estás nervioso, que estás estresado, que estás angustiado, y te diré una cosa, lo único que tienes es unas ganas de consumir terribles, ¿vale? En muchas ocasiones. Y tras este comportamiento prolongado, lo que vas a generar es una discusión, un malentendido con tu pareja, que al final sabes dónde vas a acabar consumiendo. Y sabes lo que le vas a decir a tu pareja, que es por su culpa, ¿ok? Cuando realmente es porque no te aguantas ni tú, del síndrome de abstinencia indirecto que tienes y que no sabes ni detectar, ¿ok? Así que esto es una parte muy importante para que tú puedas detectar el por qué y qué es lo que te está pasando, ¿de acuerdo? Tienes que entender que tu pareja no tiene la culpa de nada, que tu pareja realmente, en el fondo, el desequilibrio emocional que tú tienes por culpa del daño que te está generando la droga en la cabeza, ella no tiene por qué pagarlo. Tú tienes que responsabilizarte de ello, pero la enfermedad de adicción, que es la que tú tienes, si estás escuchando esto y te está molestando lo que te estoy diciendo, o por otro lado, si eres una persona honesta, sabes que es verdad y que en el fondo no tienes nada que decir, aunque puedes decir lo que quieras, tu pareja no tiene por qué soportarlo y lo que estás haciendo es desequilibrar tu relación, ¿de acuerdo? Y a la otra persona descolocarla completamente emocionalmente, porque si hay algo que realmente descuadra a una persona, sobre todo a quienes te quieren y a quienes tienes cerca, es un desequilibrio emocional. Una persona desequilibrada emocionalmente es muy complicado de convivir con ella, ¿ok? Porque lo que hoy es negro, mañana es rojo, hoy es sí, es no, ayer era bueno, hoy es malo, y así no se puede vivir. Y esto hace mucho daño en una relación. Entonces, ¿por qué el adicto funcional es el más peligroso de todos? Pues precisamente por esto, ¿de acuerdo?
porque hace mucho más daño a las personas a las que quiere de lo que él se piensa, y a él mismo también, porque la voz de la conciencia, como te he dicho antes, no la vas a apagar. En muchas ocasiones, después de consumir, te vas a arrepentir, vas incluso a maldecirte y a pensar que qué cojones estás haciendo con tu vida, pero ¿sabes qué? Va a llegar tu adicción, va a empezar a modificar tu manera de pensar y al final te va a hacer creer que como tú no tienes ningún problema porque eres un ser ejemplar detrás de tu éxito con tu tema laboral, con tu buena posición, quizás tienes incluso hasta dinero ahorrado o tienes una buena situación económica y eres guapo y vas al gimnasio y te cuidas, ¿de acuerdo? Después va a utilizar todo eso tu cabeza para volverte a cargar de razones completamente erróneas para volver a consumir. Y si tú no tuvieras ningún problema, ni si fueras el peor adicto de todos, no necesitarías justificarte ni dejar que tu cabeza buscase este tipo de alternativas y de recursos para volverte a llevar a consumir, sea de la forma que sea, ¿de acuerdo? Así que estás en una cárcel, literalmente, en una cárcel, en vez de con un traje naranja o el traje típico que sea, en un traje con unos vaqueros caros o con una camisa cara, ¿de acuerdo? Y con un coche y con una carita y un pelo engominado, pero en el fondo estás completamente reventado por dentro y viviendo una vida doble en la que tienes que estar camuflando detrás y delante de cada persona, haciendo un esfuerzo terrible para que nadie sepa el gran problema que tienes. Así que dime tú, ¿quién camufla un problema para que los demás no se enteren de nada? Solo una persona que no está actuando consecuentemente con la función de vida con la que ha tenido que venir a actuar y que en el fondo no estás en coherencia contigo. Porque una persona que está en coherencia consigo misma, que se siente bien consigo misma, que no le da vergüenza lo que hace, no tiene por qué andar ocultando nada a nadie en ningún momento de su vida. Y sí, y el adicto funcional, si algo le caracteriza es que tu vida es una completa mentira. Tú mismo eres una mentira con patas, una mentira andante, igual que yo era. Y ¿sabes qué es lo que ocurre? Que muchos hasta nos creemos nuestra mentira, vivimos completamente en ella. Y este es el gran problema. Por eso es tan difícil que un adicto funcional, como no ha tocado fondo y se ha reventado la vida, reconozca que tiene un problema. Pero no te preocupes, porque el fondo, ¿sabes cuándo llega? Cuando menos te lo esperas. Y todo llega de una, porque esto es como el bambú, crece bajo tierra durante mucho tiempo sin que parezca que está pasando nada y luego de repente todo sale a la luz y sale a la luz de manera completamente desmesurada. Es por eso por lo que muchas personas después dicen, yo no sé cómo he llegado hasta aquí, qué es lo que ha pasado. Lo que pasa que ha habido una temporada muy grande en la que las consecuencias solamente estaban forjándose bajo tierra hasta que han salido, pero te aseguro que no hay raya que te metas sin consecuencia siguiente o consecuencia que esté labrándose para tu siguiente futuro. Así que esto es todo. Si tienes algún tipo de duda o necesitas información sobre mi trabajo, @SantiagoRegaliza en Instagram, ahí contesto todos tus mensajes, todas tus dudas y puedes contactar conmigo si realmente quieres aprender cómo funciona la adicción dentro de tu cabeza para poder controlarla para siempre, no tener que volver a arrepentirte, sufrir, sentir culpa cada vez que te drogas, sentir vergüenza de ti mismo y poder ser una persona de éxito de verdad, que es lo que realmente quería ser, una persona exitosa, que es lo que normalmente consiguen todas las personas que dejan la droga. Un abrazo.